Él es Rafael Mendoza, revolucionario, pistolero, armero y dorado de la División del Norte de Francisco Villa. Pero no solo fue el armero personal del hombre más conocido de la Revolución Mexicana, sino que su ingenio era tal que diseñó rifles, ametralladoras, pistolas y hasta cañones para el ejército mexicano, fundando su propia empresa que sigue vigente hasta hoy en día, lo cual es un mérito increíble en un país como México, donde las restricciones sobre las armas son cada vez más severas y existe un malinchismo marcado tanto por parte de los consumidores como del mismo gobierno hacia las marcas extranjeras. Además de esto, las armas Mendoza no solo fueron empleadas en la revolución por los soldados de Villa, sino que han llegado a ser implementadas para las tropas regulares del ejército y hasta como armas antiaéreas, algunas con mecanismos por ser sumamente confiables y otros fusiles con diseños únicos en todo el mundo. Por tal motivo, el día de hoy te hablaré de la historia de las armas Mendoza, la casa de armas más grande de México. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, estás en Armas MIS. Los Estados Unidos mexicanos no son una nación que sea reconocida internacionalmente como gran productor de armamento. No obstante, ¿qué pensarías si te dijera que desde hace más de 100 años en nuestro país existe una casa de armas totalmente mexicana, que a pesar de las duras políticas antiarmas del gobierno, ha podido desarrollar un sinfín de diseños que han sido empleados tanto en conflictos nacionales como internacionales? Pero, ¿cómo es que esta casa de armas, fundada por el armero y guardaespaldas del revolucionario Pancho Villa, logró abrirse paso en el competitivo mundo armamentístico? Bueno, pues prepárate, porque el día de hoy te hablaré sobre la sorprendente historia de las pistolas Mendoza, la casa de armas más grande de México. Sin nada más que agregar, comencemos. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, estás en MIS Army. Y es que, como es el caso de muchas compañías de armamento, los orígenes de Mendoza también comienzan con un veterano de guerra propuesto a desarrollar el mejor equipo para su nación. Pues esta casa de armas nace en el año de 1911 con el joven ingeniero de 26 años, Rafael Mendoza Blanco, nacido en el estado de Chihuahua, México, quien tras el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, decide unirse como voluntario a las filas maderistas, y que durante la campaña de Chihuahua diseñó un pequeño cañón el cual disparaba artillería de 35 y 37 milímetros, que era por excelencia el calibre empleado por las tropas federales, por lo que el cañón Mendoza operaba con la artillería capturada del enemigo. Posteriormente, y con el fin de aprovechar al máximo el talento del joven ingeniero, Madero asigna a Rafael Mendoza a servir bajo las órdenes de Pancho Villa, como guardia y armero personal de Villa, dando conservación al sinfín del variado armamento de las tropas revolucionarias y también desarrollando prototipos como su ametralladora de doble cañón en calibre 7x57 milímetros Mauser, la cual otorgaba una cadencia de fuego de 250 disparos por minuto, siendo empleada durante la Batalla de las Casas Grandes el 6 de marzo de 1911. Y que a decir verdad, esta ametralladora no tuvo mucho seguimiento una vez concluida la Revolución Mexicana, pero sin duda sentó el precedente del futuro del joven ingeniero y de su recién fundada casa de armas. Posteriormente, y cerca ya del final del conflicto mexicano, Rafael decide incursionar en el mundo de los rifles, y el 23 de agosto de 1918 diseña el fusil México, que, según la patente, describe un rifle de gran simplicidad con un pequeño número de elementos, sencillo de operar y que facilita la puntería rápida, el cual contaba con un sistema de recarga por más que curioso, ya que después de cada disparo, el guardamano del rifle era rotado de manera lateral, eyectando hacia el casquillo y recargando el siguiente tiro, algo un tanto parecido al sistema de una escopeta de bombeo. De calibre 7 milímetros Mauser y con una capacidad de 5 cartuchos, el fusil México nunca entró en servicio con el ejército mexicano, pues estos optaron por fusiles más tradicionales de acción de cerrojo,
Pero aún así, durante varios años, Rafael continuó diseñando un sinfín de prototipos de armas, desde revólveres, rifles y hasta lanzagranadas. Pero a partir de 1922 comenzó a trabajar como supervisor de la industria nacional de armas en la Ciudad de México. Y su misión aquí era diseñar una ametralladora ligera de calibre 7 mm Mauser de fácil transportación, alimentada por cargadores y de sencilla operación. Por lo que, a pesar de los limitados y escasos recursos que recibió, Rafael entrega su primer prototipo a finales de 1930, que aunque tuvo un desempeño satisfactorio, aún así el ejército mexicano invitó a Marcellus H. Thompson, hijo del creador del famoso subfusil Thompson, para que hiciera sugerencias al diseño de Mendoza. Por tanto, en el año de 1934, tras varias pruebas, nace por fin el fusil ametrallador Mendoza 1934, fungiendo como principal armamento en el pelotón de combate del ejército mexicano, tanto por la infantería, la caballería y la infantería de marina, siendo que incluso el fusil Mendoza fue adoptado como armamento antiaéreo de varios barcos de la marina, como es el caso del cañonero Potosí. Y es que el fusil de poco más de 8 kilos y de una longitud total de 117 centímetros, contaba con una cadencia de fuego de 500 disparos por minuto, que era alimentado por cargadores de 20 y 30 cartuchos, el cual era sumamente versátil para todo tipo de tareas, desde tiro antiaéreo, soporte de infantería y armamento de aeronaves. Sumado a esto, el fusil Mendoza también tuvo participación en conflictos fuera de México, como por ejemplo en la Guerra Civil Española, donde se estima que al menos 200 fusiles ametrallador Mendoza fueron enviados al gobierno republicano español en forma de asistencia militar. Asimismo, en 1956 se estima que Fidel Castro empleó cerca de 30 fusiles Mendoza, pero aún así, durante este conflicto, este fusil fue armamento de ambos bandos, y siendo producido hasta el año de 1950. Posteriormente, en la década de los 60, Rafael se propone incursionar en el mundo de los subfusiles, que después de la Segunda Guerra Mundial era una plataforma de armas que comenzó a tomar mucho protagonismo en los conflictos, por lo que en el año de 1964 lanza su subfusil RM-3, cuyas siglas significan Rafael Mendoza, y el cual fue diseñado para 3 diferentes calibres: el 9 mm Parabellum, el 45 ACP y el más raro, pero querido en México, el 38 Super, todos cartuchos ampliamente usados por las fuerzas policiales en México en aquellos años, que aunque sencillo, el RM-3 otorgaba una cadencia de fuego de 600 disparos por minuto, estando en algunas cualidades muy a la par a las de otras armas similares de la época, como el Uzi israelí, contando con cargadores de 20 cartuchos y con un peso de 2.26 kilogramos. Con todo esto, no es de extrañarse que el subfusil RM-3 contó con diferentes diseños a lo largo de la década de los 60, pero tristemente poco después, en el año de 1965, Rafael Mendoza fallece y es sucedido por su hijo Héctor Mendoza Orozco para continuar con la tradición familiar. Y en el año de 1968 rediseña el subfusil RM-3, ahora llamado como HM-3, pero con la diferencia de ser un poco más compacto, ligero y sobre todo que este incorporaba cargadores de 32 cartuchos, además de contar con un seguro de la empuñadura muy similar al de la pistola Colt 1911, pero en ese mismo año todo se vendría abajo para la Casa de Armas Mendoza, pues tras los sucesos ocurridos en el movimiento estudiantil del 68, donde básicamente el gobierno mató a 500 estudiantes, al gobierno le dio miedo un levantamiento, así que por decreto presidencial en el año de 1970 se restringe el diseño de armas de fuego a Trejo y Mendoza, que eran las dos casas de armas en México, motivo por el cual durante al menos 27 años Mendoza se dedicó a diseñar pistolas y rifles de aire, como por ejemplo el Derringer Mendoza de Munisalva de calibre 4.5 milímetros, que originalmente estaba diseñado para el calibre 22 LR. No obstante, en 1997, el gobierno mexicano permite a las casas mexicanas de armas de nuevo el diseño de aparatos de fuego, y con esto Mendoza continúa con el rediseño de su HM-3, pero ahora con la incorporación de elementos de polímero y
diseñado ahora solo para los cartuchos 9 milímetros y 380 cp, conservando una cadencia de fuego de 500 a 800 disparos por minuto, y que, por fortuna, fue uno de los modelos que pude disparar durante mi visita a Mendoza. Y en el año 2012 se definen los modelos HM3 Cobra y el HM3 Bulldog, tanto para fuerzas militares y policiales de todo el país, todas conservando cargadores de 20 y 32 cartuchos. Aunque rápidamente, para el año 2023, Mendoza anunció el retiro de su HM3 por el nuevo HM7, que cuenta con un alcance efectivo de 50 a 100 metros, y que además incorpora elementos como rieles Picatinny y miras de fibra óptica, por lo cual no es de extrañarse que el HM7 es muy usado por elementos de seguridad privada en países como Estados Unidos, Panamá, Guatemala y obviamente México. Sumado a esto, en el año 2019, Mendoza diseñó su primera pistola semiautomática moderna, siendo el modelo AZ-23 para el cartucho 9 milímetros con cargadores de 17 cartuchos y el modelo MK-23 diseñado para el cartucho 380 cp, con cargadores de 18 cartuchos, pero en esencia ambos modelos cuentan con las mismas características, pues estas incorporan marcos totalmente de polímero de alta resistencia, con un seguro manual ambidiestro, y que además ambas cuentan con un acabado Tenifer, que optimiza la dureza y resistencia a la oxidación. Asimismo, esta familia de pistolas dispone de un seguro anticaídas en el percutor para prevenir los disparos accidentales. Y aunque obviamente la AZ-23 y la MK-23 no están tan cerca de alcanzar las prestaciones de pistolas con elementos de polímero como Glock, Cesca o Sig Sauer, con los años tal vez Mendoza podría incursionar un poco más en las pistolas semiautomáticas modernas. Ahora, para concluir, tenemos uno de los modelos estrella de la Casa de Armas Mendoza, y esa es familia de rifles Puma 22, la cual, a lo largo de los años, ha evolucionado y ha culminado en los rifles semiautomáticos con cargadores tubulares de 17 cartuchos 22 LR, los cuales han comprobado ser bastante fiables y precisos, siendo actualmente a nivel mundial uno de los rifles más preciados de su categoría. Por lo que, con todo esto dicho, no puede caber la menor duda de que la Casa de Armas Mendoza es un claro ejemplo de perseverancia y creatividad. Pero dime, ¿alguna vez has probado uno de sus diseños? Si es así, dime cuál en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal activando tu campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, esto fue Armas MIS.